Hola, estimados jóvenes. Estoy intentando nuevas formas para que podamos conversar y para que podamos compartir sobre los temas que están pendientes dentro de los contenidos de este curso. Vamos a ver cómo nos va por esta vía. Quisiera hacer un repaso de lo que ya habíamos visto la semana anterior, que fue como una pequeña introducción a la unidad 3, para ir desarrollando con más formalidad, ya que en la conversación, pues por la forma en que interactuamos es un poco desordenado, pero vamos a tratar ahora de darle un poco más de sistema. Habíamos visto ya algunas cosas que las vamos a retomar, las vamos a repasar, y quizás de ello quisiera enfatizar en que la comunicación escrita, el mensaje escrito, el texto redactado, debemos partir siempre de la intención. Debemos tener una intención. Cuando escribimos algo, debemos tener en mente esa conexión entre la mano que va a escribir y lo que queremos lograr con eso que vamos a escribir, ¿verdad? La intención y la claridad de a quién estamos escribiendo y qué queremos lograr, ¿verdad? Son, digamos, 3 cosas básicas para redactar: el mensaje que queremos transmitir, la intención que queremos lograr, cuál es el objetivo, queremos mover, queremos informar, queremos persuadir, queremos motivar, queremos argumentar algo, defender alguna idea, qué queremos y a quién le estamos hablando, a quién queremos mandarle ese mensaje. Entonces eso nos lleva a que comunicar una información va a depender de quién va a ser nuestro redactor, porque así tenemos que redactar, así tenemos que estructurar las ideas, así tenemos que codificar el mensaje. En la primera unidad veíamos acerca de la codificación del mensaje, que el emisor es quien codifica el mensaje. Entonces, redactar es precisamente eso, codificar un mensaje en forma escrita, que es lo que ahorita estamos viendo, la comunicación escrita. Entonces, lo que decíamos, ¿verdad? Que una misma realidad, digamos, un mismo tema, dependiendo a quién y cuál sea nuestra intención, nuestra motivación, así vamos a estructurar ese mensaje. En este momento, por ejemplo, si yo les digo a cada uno de ustedes, redacten un párrafo basado en esa imagen que están viendo ahorita, ese niño ahí con toda esa estructura de esa foto, cada uno, les aseguro, va a redactar algo diferente, algo parecido tal vez, pero va a ser diferente. Cada uno va a utilizar sus propias palabras, va a hacer énfasis en esto o en aquello. Entonces, la redacción es algo que tiene que ver con ciertas características que ya hemos iniciado a ver eso. Entonces, lo que les decía, ¿verdad? Debes escribir diferente para receptores diferentes. Aquí les traía unos ejemplos un poco chistosos, ¿verdad? Porque son memes, pero digamos es una forma divertida de esto mismo que les estoy diciendo. Entonces, una misma idea podemos decirla de diferentes formas dependiendo a quién le estamos hablando.
Veamos este otro ejemplo, ¿verdad? Un mismo hecho, digamos, de la realidad, puede abordarse desde diferentes perspectivas. Miren cómo titula este periódico este hecho. Benedicto XVI entra en la historia, o sea, le da una categoría, una dimensión histórica. Pero miren, ya no tengo fuerzas, hace énfasis en otro aspecto y manda otro mensaje, utiliza palabras diferentes, enfoques diferentes. Y miren, un poco más irreverente, ¿verdad? Tira la toalla. Y la semana pasada también estábamos viendo algo sobre las características de una comunicación escrita eficaz. Veíamos que el mensaje debe ser claro. Debemos escribir con claridad. ¿Qué quiere decir esto? Que se entienda, ¿verdad? Que tenga lógica, que tenga coherencia, que tenga cada palabra cumpla la función y dar el mensaje que nosotros queremos. La brevedad, pero la brevedad hay que tener cuidado con la brevedad, porque la brevedad solo está en función quiere decir utilizar las oraciones y las palabras que sean necesarias. Pueden ser muchas, no necesariamente nuestro mensaje puede ser breve, o sea, brevedad, pero sí en función de que se entienda, de que esté completo. Luego tenemos la precisión, es un poco ir a nuestra idea principal, que se entienda cuál es nuestra idea principal y cuáles son las ideas secundarias. La corrección, bueno, esto es en lo que quizás tenemos muchos problemas, ¿verdad? La corrección quiere decir que un texto no lleve errores de ortografía, esté perfectamente puntuado, que sea las mayúsculas, minúsculas sean bien utilizadas, que no hayan errores de sintaxis, que el texto esté en el tono adecuado, dependiendo a quién le estoy hablando, en ese tono tengo que redactarlo. Igual la integralidad significa que nuestro mensaje debe quedar completo, sin vacíos. A veces por estar dándole vuelta somos poco precisos, entonces ahí nos comemos partes importantes. Nos comemos entre comillas, ¿verdad? Partes importantes, ¿no? De lo que queremos decir, las obviamos, las omitimos. Y luego está la originalidad, quiere decir que utilices tu estilo para redactar, ¿ok? Igual que para hablar, para redactar tenemos un estilo. Y luego quería enfatizar en esto. ¿Qué necesitamos para lograr una eficiente comunicación escrita? Bueno, lo que decíamos anteriormente, que es muy importante, el uso correcto de la ortografía, la puntuación y la gramática. También es recomendable, pero no es, digamos, está escrito en piedra, la utilización de las frases cortas. Pero y en la experiencia nos damos cuenta que eso nada más es en la medida de lo posible. Las frases deben de ser tan cortas o tan complejas como lo necesario para que el mensaje sea claro, preciso y con la integralidad y profundidad que nuestro mensaje lo requiere. Y luego veamos, esto es, digamos, lo mismo que hemos dicho, pero otro esquema, ¿no? Aspectos teóricos básicos de la comunicación escrita, digamos, la ortografía, ¿verdad? Es la forma que tiene el discurso, pero una forma que debe ir de la mano con el contenido, debe ser coherente todo. Evitar los vicios del lenguaje como los errores de concordancia, de sintaxis,
los errores de anfibología que tiene que ver con lo que no es claro, con lo que puede dar lugar a varias interpretaciones, o con la redundancia, ¿verdad? En donde patinamos y damos vueltas sobre lo mismo y muchas veces somos bastante superficiales. Y luego también con la calidad y la estructura del párrafo. Los textos están hechos de párrafos. Vamos a ver más adelante una clase sobre los párrafos, ¿verdad? Pero el párrafo es, retomando Alberto Bustos, como los ladrillos del texto. Entonces cada párrafo es como un ladrillo y este ladrillo debe estar conectado uno con otro, tener coherencia, tener cohesión uno con otro, tanto párrafo con párrafo como al interior de cada uno. Y vamos a ver también más adelante sobre los conectores textuales. Los conectores textuales son importantes para darle cohesión al párrafo mismo internamente, y también para unir párrafo con párrafo. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de errores de concordancia algunas veces. Vamos a ver quién me puede decir en la próxima conversación que tengamos qué error ven ahí, qué error ven en ese afiche, ¿verdad? No sé, hay que analizarlo bien y me puedan decir cuál es el error que ven ahí, o en este, ¿verdad? ¿Qué error, de qué tipo hay un error ahí? A ver quién es capaz de identificarlo, porque ustedes ya son expertos en puntuación y en concordancia. Aquí hay otros ejemplos más de solecismo, ¿verdad? Aquí llegaron los hombres de quien les hablé. Si alguien puede identificar cuál es el error ahí. O en el caso de la señora compró una falda de tono rojiza, ¿cuál es el error ahí? ¿De qué tipo hay un error ahí? Etcétera, ¿verdad? Y tenemos casos de redundancia, ¿verdad? Veamos ahí algunos casos, desde los más simples hasta los más complejos. Y algunos casos de falta de claridad, ¿verdad? De textos que pueden interpretarse de varias formas. Se necesita empleada para cocinar a 3 personas. Saprissa jugó contra la Alajuela en su estadio. ¿En cuál estadio? ¿En el de quién? Etcétera, ¿verdad? Aquí venden medias para mujeres de ceba. Errores de sintaxis, ¿verdad? Errores de concordancia. Y tenemos aquí otro problemita con el cual a veces nos topamos, y es con el abuso de las oraciones subordinadas, ¿no? Si estuviéramos en otro tipo de sesión, les preguntaría, ¿saben cuáles son las oraciones subordinadas? ¿Verdad? Bueno, las oraciones subordinadas son cuando en un enunciado una oración cumple una función dentro de otra oración que es la oración principal. Entonces no debemos abusar de eso, porque cuando abusamos de las oraciones subordinadas vamos perdiendo el hilo o la claridad de cuál es la oración principal, cuál es la idea principal que está ahí. Nos vamos perdiendo en una maraña, como en una madeja, como en unas cajas chinas, dentro de una oración, otra oración, y dentro de esa otra oración, y es como que al infinito, ¿no? Entonces debemos tratar de evitar ese tipo de errores. Miren este ejemplo,
Los ejemplos aquí pues son un poco al lado de los cabellos, pero esa es la idea, ¿no? Que sea bien evidente donde esté mejor. Tenemos este párrafo, por ejemplo. No podrás salir al recreo hasta que termines este ejercicio que les dejé desde ayer, el cual no hiciste, por lo que hoy tendrás que trabajar después del horario en el que normalmente salen a recreo, al final de la jornada que se desarrolla todos los viernes cuando está por finalizar el periodo, por lo que tus actividades diarias se estarán extendiendo en este último año de estudio en esta institución que tantas oportunidades te ha brindado a lo largo de los años que has estudiado aquí, ¿verdad? Y tengo ahí 3 preguntas. ¿Cuántos verbos hay en esa oración? Entre comillas oración. ¿Cuántos puntos y seguidos hay? ¿O cuántos puntos y coma hay? ¿Verdad? Entonces, si ese tipo de estructura la hice así precisamente porque es lo que no debemos hacer. Ahí tendríamos que ir cortando ideas y haciendo probablemente dividiéndola por puntos y comas o por puntos y seguidos. Pero eso, así esa redacción no debemos hacerla, ¿verdad? Es incorrecto. Ahí hay un exceso de subordinación. Y vamos a cerrar aquí con estos consejos, ¿verdad? Que es como, digamos, una recapitulación de eso para escribir frases eficientes. Bueno, no debe tener más de 30 palabras, ¿verdad? Y comprobar que estas oraciones se lean fácilmente. No abusar de las subordinadas, como ya habíamos dicho. Eliminar las palabras o incisos irrelevantes y quedarse solo con lo esencial, ¿verdad? Buscar el orden más sencillo de las palabras, sujeto, verbo y complemento. Evitar en lo posible las combinaciones rebuscadas, pero no quiere decir que no se puedan hacer. Si ustedes manejan muy bien la lengua, es un lenguaje, pues ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran con las palabras. Ustedes pueden jugar con las palabras, pero para eso tienen que saber manejarlas. Coloque la información más relevante en el sitio más importante de la frase, al principio. Lo recomendable es nuestra idea principal, decirla al inicio del párrafo. Esa es la recomendación. Pero si ustedes son tan hábiles, tan diestros para manejar su lengua y para escribir y redactar, ustedes pueden poner su frase principal donde quieran y como quieran, ¿no? No abuso de las negaciones, ¿verdad? No quisiste que no dijéramos ni habláramos, ¿Qué es lo que no quisimos? Ya no sabemos qué, ¿verdad? Porque estamos abusando de las negaciones. Deje actuar a los actores, a los protagonistas de la frase, que suban al escenario y que actúen los sujetos y los objetos gramaticales. Eso quiere decir, tratemos de hablar en voz activa y no en voz pasiva. ¿Pero podemos utilizar la voz pasiva? Sí podemos. Debemos hacerlo en algunas ocasiones cuando queremos enfatizar en los hechos, ¿verdad? Pero en la mayoría de los casos escribimos en voz activa. Y les avisaré cuando tendríamos la conversación para complementar las ideas que ahorita les he desarrollado, ¿verdad? Y también otro material que dejaré para que lo estudien y para que continuemos con los temas de esta materia.